Luzmeli, Boris, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre estas últimas 72 horas en torno a la investidura presidencial en Venezuela, la gira diplomática del presidente electo Edmundo González, las protestas del 9 de enero en Venezuela, el secuestro de María Corina Machado y la imposición de Nicolás Maduro como presidente y como dictador, y sobre todo qué viene después, qué balance le deja a esos más de 7 millones de venezolanos que votaron por Edmundo González el 28 de julio. Empecemos, Luzmeli, con la gira de Edmundo González y su imposibilidad de asumir la presidencia de Venezuela el 10 de enero. La gira de Edmundo González Urrutia fue una acción que elevó el costo de la decisión que tomó Nicolás Maduro y su grupo de robarse la elección del 28 de julio. Recordemos que González Urrutia, el ganador de este proceso electoral, está exiliado en España. Sin embargo, en las últimas semanas hizo esta gira por toda Latinoamérica e incluyó Estados Unidos. Eso terminó aumentando muchísimo más la tensión y terminó elevando el costo que ha tenido que ir pagando el gobierno de Nicolás Maduro por la decisión que tomó de robarse la elección y de seguir adelante con esta juramentación. Era para muchas personas que estábamos haciendo seguimiento de la gira, era difícil decir que con la información que se tenía en aquel momento disponible se pudiese concretar el ingreso de Edmundo González Urrutia a Venezuela. Eso quedaba en duda, pero evidentemente la intención expresada por él para entrar a Venezuela generaba muchísima esperanza en los seguidores que habían votado, que votaron por esta opción democrática. La mayoría de los países latinoamericanos le han brindado su respaldo a González Urrutia como presidente electo, y también los gobiernos de la Unión Europea, pero por otro lado Brasil, Colombia y México, que no validaron la elección de Maduro, sí enviaron embajadores a la investidura del nuevo dictador. Yo creo que hay que verlo desde la óptica de la diplomacia. No creo que ellos hayan dado un espaldarazo a Maduro con ese gesto. Me parece que ellos quieren mantener un cierto nivel de ambigüedad estratégica que les permita seguir operando. Las declaraciones del presidente Petro, pese a lo alambicadas y confusas que son, como es él, fueron acompañadas por una contradeclaración prácticamente del canciller, en el que dejó muy claro el canciller Murillo que, o sea, ellos no avalan lo que está pasando en Venezuela de ninguna manera. Es un país vecino con intereses tremendos entre los dos, y Petro tiene una posición que creo que tiene algo de sensatez. Es decir, que el cierre de las fronteras perjudica mucho a la población colombiana y también venezolana que transita por allí, por el Táchira básicamente y por el Zulia, de manera constante. Sheinbaum ha sido de la misma línea de AMLO, y López Obrador se lavó las manos del asunto venezolano y conservó ese principio de una intervención mexicana que también sirve para cualquier cosa, ¿no? Eso a mí me da un poco de dolor verlo, sobre todo en un país democrático que es la segunda democracia más grande de Latinoamérica. Y bueno, y Brasil tiene su propia posición. Ellos han sido muy firmes en mantener una distancia de lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo a partir de la cumbre de los BRICS, en la que Lula le cerró el paso a Maduro. Entonces ahí hay mucha más tensión de la que estamos viendo nosotros. ¿Qué se puede esperar de la posición del gobierno de Donald Trump después del 20 de enero? Trump no recibió a González en esta gira, aunque después en un tuit lo declaró presidente electo, pero por otro lado hay muchas versiones sobre posibles intereses del nuevo gobierno de Estados Unidos de negociar con Maduro en torno a temas relacionados con energía, con petróleo, e incluso las deportaciones y la migración a Estados Unidos. Yo creo que este es el segundo hecho más importante de la jornada del 9 de enero, o sea, tras el secuestro momentáneo de María Corina Machado. Me parece que ahí Trump da un paso adelante. Yo creo que impulsado por su equipo de halcones
de Florida, que tienen una posición muy clara, Rick Scott, Marco Rubio, Mike Waltz, son gente favorable a la causa venezolana. Quizás no son todos muy cercanos a María Corina, pero han tenido una posición muy abiertamente contra Maduro. Y yo creo que ahí Trump elimina hasta cierto punto la ambigüedad que viene caracterizando su posición y insinúa que él no está dispuesto a negociar con una tiranía como la que acaba de instalarse en Venezuela, ¿no? Eso es lo que yo creo que se puede leer entre líneas. Sobre todo aleja un poco de la posición que tuvo el senador Bernie Moreno cuando dijo que había que negociar con Maduro porque hay intereses de Estados Unidos involucrados en petróleo y sobre todo en el asunto de control de drogas y deportación. Entonces yo creo que Trump dio un paso a un lado de esa posición y vamos a ver qué trae. Yo creo que eso va a tener implicaciones de mediano y largo plazo que van a empezarse a ver después del 20 de enero cuando tome posesión. Las protestas que se desataron el 9 de enero convocadas por María Corina Machado, ¿qué impacto tienen en este proceso? Esas protestas que el gobierno quiso descalificar como que no fueron masivas, el solo hecho que hayan salido miles de personas, el propio voceros del gobierno ubican que en total como unas 10.000 personas en todo el país, el solo hecho que haya salido, aunque fuesen 10, 15, 20, 30 personas, con esa convicción y de manera pacífica, desde mi perspectiva, muestra esa perseverancia que tiene la sociedad venezolana en defender sus votos. Queda, sin embargo, pensar qué tipo de liderazgo está allí, porque cuando vimos la protesta en donde sale María Corina de la clandestinidad, está acompañada de Juan Pablo Guanipa, quien es un dirigente de un partido político de Primero Justicia, pero no se vieron otros dirigentes políticos al lado de María Corina. Esto tiene dos explicaciones. La primera es que mucha de la gente que está al lado de María Corina ha sido perseguida, otros han sido puestos presos, algunos han tenido que resguardarse. La otra son estas diferencias internas de la misma oposición y la oposición que no quiere nada con Maduro, pero bueno, tiene distintos acercamientos sobre cómo enfrentar a Maduro. Los testimonios de defensa de valores democráticos. Mira, tengo testimonios de gente que decía, este tipo se tiene que ir con la convicción no de una acción insurreccional, sino con la convicción de la defensa del hecho que ocurrió el 28 de julio, que fue que la gente votó masivamente por un cambio pacífico en el país. De manera que esas protestas tal vez las van a seguir inhibiendo con las tácticas de represión preventiva, pero la protesta está allí, el descontento sigue allí y no se avisora que haya manera de apaciguar ese descontento. ¿Cómo interpretas el secuestro de María Corina Machado, esos casi 6 horas de silencio, de confusión que se generó, la aparición posteriormente de un video de ella que no queda claro finalmente si es algo que le imponen los secuestradores y luego la versión de ella de cómo fue secuestrada y posteriormente liberada? Eso fue un secuestro, fue un acto de ejercicio de la violencia política desde el poder. Eso es algo cotidiano que le ha pasado a otros líderes, pero en el caso de María Corina tiene una connotación mucho más grave que tiene que ver con ese ejercicio de violencia para controlarla, para además darle un mensaje. Sabemos que te podemos detener en cualquier momento, falta ver cuál es el otro mensaje que le dieron. El mensaje simbólico fue ese. Sin embargo, allí lo que llama la atención no es que la hayan detenido, porque bueno, el gobierno ha dicho que ella es prácticamente la enemiga público número 1. Lo que llama la atención allí es por qué la liberaron posteriormente. Entonces, hubo contradicciones entre ellos. Creo que sí existían esas contradicciones en el sentido de que la detienen, transmiten fotografía a través de escuderos del gobierno en donde se ve claramente el funcionario, uno de los funcionarios frente a María Corina Machado, y luego la liberan. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, posiblemente tenías la coronación del día siguiente. No le convenía al gobierno tenerla presa, pero también porque creo que ellos están apostando equivocadamente, que es que ellos están esperando que María Corina se desinfle y ellos no terminan de entender lo que algunas personas consideramos el carácter de María Corina Machado, como una líder coherente, persistente y muy firme en sus, no solamente en sus objetivos, sino también en su forma de actuar.
continuar. Y eso es una sorpresa para el gobierno. Salida de la clandestinidad, el secuestro y luego esta liberación, ¿qué significa? ¿Tendrá ella libertad de acción o su capacidad de movimiento y de incidencia política está ahora más disminuida? María Corina Machado no tiene libertad de movilización, eso ya lo vimos. Pasó 133 días en clandestinidad, luego que sale, pasa lo que el episodio de su secuestro. Sin embargo, lo que creo que muestra es el tipo de liderazgo que se está gestando en Venezuela y el tipo de proceso político que se está gestando en Venezuela. Hay un liderazgo reconocido, María Corina sale y da la cara además para informar que González Urrutia no va a poder ir a Venezuela y ella asume ese costo de dar esa información porque ella sabe que la relación que se ha establecido con la gente es una relación y es la portadora de la mala noticia. Entonces, creo que en Venezuela se está configurando un tipo de liderazgo muy distinto. En este caso estoy viendo un liderazgo líder pueblo con una tercera pata que es el liderazgo institucional que tiene Edmundo González Urrutia como el presidente electo ganador de las elecciones del 28 de julio. Pero este movimiento que lidera claramente María Corina Machado, primero que ganó las primarias, luego que ganó la elección, que defendió los votos, ¿es un movimiento netamente electoral o es que puede convertirse en una resistencia cívica? Creo que es un movimiento social ciudadano. Y ellos lograron hacer la estructura, o sea, y ese incluso toca a los militares, porque el Plan República, administrado por los militares para garantizar las elecciones, fue clave en la recuperación de las actas. Y me parece que a María Corina Machado ha sido una líder organizativa de fuera de serie en ese sentido, y su poder de convocatoria se ve que todavía está en muy buena forma, a pesar de el sitio, el estado de sitio del que tú hablaste, Carlos Fernando, del miedo que inspira en la población todo el despliegue del aparato de seguridad del gobierno. Ahora, yo lo que creo, en línea con lo que dijo al principio Luz Meli, es que el gobierno, al secuestrarla momentáneamente, más allá de las razones que haya detrás de eso, está demostrando que la puede tener en su mano. Es un juego del gato y el ratón. Y eso es muy peligroso, porque, o sea, una vez que si la llegan a sacar a ella del juego, ¿qué va a pasar? Ahí está Juan Pablo Guanipa y hay otros liderazgos en la línea de atrás que no emergieron durante estos días, que quizás están en la reserva. Yo creo que hay que empezar a emitir mensajes a la gente diciéndole que el juego no se acaba aquí, que hay un momento de reflujo, pero que hay que seguir tomando acción, porque si eso no sucede, va a venir la típica resaca épica que ha caído en la oposición otras veces y que implica un reflujo de participación, una necesidad de examen de conciencia y de llegar a nuevos acuerdos que toma mucho tiempo. Y en este momento eso permitiría un afianzamiento de la dictadura como la estamos viendo, ¿no? Entonces, es un duelo que hay que plantearse en el terreno político y hay que ser muy activo. Creo que en ese sentido es una ventaja que Edmundo González esté en el exilio o asilado en España, porque eso le da a ellos un cierto margen de libertad que ha sido bastante estratégico hasta ahora. Pero María Corina, que es la líder, realmente la líder popular, es la que tiene que rearmar una estrategia y la gente tiene que saber cuál es. No puede ser puro voluntarismo y pensamiento mágico, porque eso no va a ayudar a que se concrete el objetivo de sacar a la dictadura. ¿Cuál es el nivel de radicalización que está teniendo hoy la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Cuál es el estado en que se encuentra la sociedad civil? Y pareciera que en Venezuela esa sociedad civil democrática sigue existiendo, tiene capacidad de resistencia y de lidiar con una radicalización de la dictadura de Maduro. Viene la vía nicaragüense en el sentido Exacto. que y ya existe el marco legal y para eso es la reforma constitucional que anunció Jorge Rodríguez y la que se está empezando a hablar ahora, justamente para desmontar los bolsones las bolsas de sociedad civil Sí. no gubernamentales. Diosdado Cabello, el 9 de enero, dio una descripción de lo que son para él las organizaciones no gubernamentales al hablar de Carlos Correa
el activista de libertad de expresión que fue detenido, y la describió como instrumentos del imperio de Estados Unidos para boicotear y para, digamos, atentar contra estos gobiernos. Son centros de conspiración, así los describen. Y yo creo que lo que viene es el desmontaje de la sociedad civil, como que hay que resistir a eso también. Por eso es que, digamos que los próximos meses son muy complejos, porque si se permite que se instale la dictadura con todo su potencial, o sea, va a ser mucho más difícil lo que viene. Maduro anunció un plan para este año 2025, habló de una reforma constitucional, de un ajuste en el sistema de gobierno. En una columna que publicas en el diario El País, Luz Meli, habla de un gobierno impuesto con bayonetas, pero puede sostenerse económicamente, tiene apoyos económicos, tiene apoyos en el sector privado para estabilizar ese gobierno de fuerza. La estructura autoritaria tiene un costo para mantenerla, como es el Estado policial en Venezuela. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que el gobierno de Nicolás Maduro, con todas las sanciones que hubo en los años precedentes, pues pudo metabolizarla y aprender a manejarse en este entorno. Lo que puede ocurrir, evidentemente, es un deterioro de las condiciones económicas de los venezolanos, sobre todo porque vimos que ya hubo sanciones particulares de la Unión Europea, de Reino Unido, y también Estados Unidos aumentó la recompensa contra Nicolás Maduro. Ahora, ¿se puede sostener el gobierno de Nicolás Maduro? Yo sí creo, porque ya hay un ejemplo. Bueno, Nicaragua se ha sostenido. Es muy probable que lo que les toque a ellos en su hoja de ruta de desmontaje de la democracia es radicalizarse muchísimo más. O sea, eso sería coherente con su comportamiento, y tienen el poder de la fuerza de las armas. Eso es así. Entonces, lidiar, manejar, trabajar en ese tipo de contexto tan cerrado va a implicar que la propia oposición política, pero también las fuerzas de la sociedad civil, puedan rearticularse y generar una estrategia un poco más consensuada, las acciones de resistencia, porque ya pasamos a un periodo de resistencia sobre este gobierno. ¿Cuál es el principal desafío de la oposición después del 10 de enero? Maduro tiene un plan, tiene el liderazgo de la oposición y de la sociedad civil, un plan de resistencia para desalojar a Maduro del poder o para generar una crisis que produzca esa transición democrática. Esa es una pregunta muy, muy seria, Carlos Fernando, y yo me pregunto lo mismo. ¿Cuál es el plan que tiene la oposición para lidiar con este nuevo escenario? O sea, no lo conocemos más allá de las movilizaciones, la supuesta entrada de Edmundo González Urrutia a juramentarse. Entonces, yo creo que por lo mismo es necesaria una nueva estrategia. Las estrategias han funcionado anteriormente cuando hay un horizonte claro como las elecciones del 28 de julio. Y allí eso ha permitido digamos, un amalgamamiento de fuerzas políticas con un objetivo claro. Ahorita se necesita ese objetivo y se necesita una ruta que permita a la gente entender que cuando sea necesario movilizarse y ponerse a derecho, protestar, eso va a ocurrir. Yo no creo que hay mecanismos institucionales ya para hacerlo. O sea, eso es lo que se demuestra con el 28 de julio. Se acabó tanto la revolución bolivariana como la democracia. Estamos ahora en una dictadura franca y hay que ver cuáles son los métodos para resistir esta dictadura, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Yo creo que la participación es importantísima en ese sentido, demostrar que puedes seguir movilizándote, porque eso obliga al gobierno a reaccionar. O sea, lo vimos en estos días, todo el despliegue de seguridad, evitarlo. Ellos no quieren. La reacción del 28 y 29 de julio fue muy fuerte y eso tiene el costo, como dijo Luz Meli, de un aparato de seguridad que al final afuera les causa una mala prensa tremenda, más allá de las sanciones y todo esto. Y yo no creo que los ayude mucho internamente tampoco, ¿no? O sea, porque es un gobierno que está atrincherado, que está muy cerrado, lo viste ayer en la toma de posesión, y que ya no tiene salida. O sea, es todo lo contrario de lo que era Hugo Chávez. Y no lo digo elogiando a Hugo Chávez, pero
Maduro no tiene nada que de eso. Después del fraude electoral del 28 de julio, ¿qué impacto tuvo esto en la migración de los venezolanos? ¿Qué impacto creen que tendrá el hecho de que Edmundo González pues no logró tomar posesión de la presidencia en Venezuela en la migración? La migración va a ser una válvula de escape para la dictadura. Ahí entra Trump. Yo creo que la gente estaba esperando el 10 de enero otra vez como su fecha límite de ver qué pasaba para tomar decisiones. Las encuestas reportaban un alto porcentaje, bueno, alto porque 40% de personas que digan que si no hay un cambio político en Venezuela se van a ir, eso es alto. Sin embargo, ahí hay que ver las capacidades de movilidad que puedan tener estas personas. En Venezuela eso cada vez se ha reducido más. Nosotros tenemos una diáspora de 8 millones de personas y cada vez se cierran más esos espacios para poder movilizarse. Ahora, lo que puede también estar pasando como proceso de migración de los venezolanos es que en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, se pueden estar dando procesos de reunificación familiar, que es lo que vimos durante los últimos 3 años en todo el continente, de reunificación. Y bueno, ahí entra ahora Boris para contarte lo que él ve de Donald Trump. El gobierno de Biden renovó el TPS, el estado protegido temporal para los venezolanos por 18 meses más, un poco haciéndole la tarea de las deportaciones un poco más difícil a Trump y dándole un espaldarazo a esa diáspora venezolana. Pero yo creo que vienen un tiempo muy complicado para los migrantes en todas las Américas, no solo en Estados Unidos, y que Estados Unidos va a poner todo su peso en cumplir la promesa de Trump de deportar millones de personas. De esos millones, hay 800,000 a 1 millón de venezolanos en Estados Unidos en este momento. Él planea deportar por lo menos la mitad de esos venezolanos y para deportarlos necesita, México ha dicho que recibirá algunos, no mexicanos, pero necesita que muchos vayan a otros países. ¿Cuáles son esos países? Y ahí es donde está la tensión con el gobierno de Maduro. O sea, ¿van a llegar a un acuerdo? ¿No va a llegar a un acuerdo? Que va a resultar mejor al final para Trump, que es un personaje impredecible, pero también muy pragmático, negociar con Trump o apoyar a la oposición venezolana para que eso caiga una vez. Ahí están las preguntas. Por eso digo que la declaración de Trump en su red social es lo segundo más importante que pasó ese día, ¿no? La verdad es que la mayoría de los que han ingresado se han regularizado de una u otra manera, que es un flujo migratorio distinto a otro flujo migratorio de otras nacionalidades. Entonces, no sé, tengo mis dudas respecto a eso. Lo que sí creo es que este proceso de movilidad se va a seguir dando en toda Latinoamérica, como ya se había previsto desde el 2015, y Colombia es el principal país receptor de toda esta migración. Colombia se va a convertir en el Costa Rica de Venezuela. Hacia Colombia se van a ir seguramente las organizaciones, sociedad civil, los grupos articulados,